En esta oportunidad me ha tocado hablar acerca de los jóvenes, qué tan importante es la vida del Señor en la vida del joven, en el corazón de cada joven. Y este tema me agrada mucho porque yo también tuve la oportunidad de conocer al Señor me rescató cuando tenía la edad de 19 años, fue una experiencia muy hermosa. Y podemos ver en todo este tiempo que el joven siempre tiene anhelos, como joven que es, tiene metas, ¿no es cierto? Tiene planes y quiere llegar a esas metas y quiere llegar a esos sueños y a esos planes con todo lo que tienen, como sus talentos, la sabiduría de haber estudiado, alguna profesión. Y para esto ellos invierten en tiempo y en dinero. Pero algo importante que se nos va de la mano, y es que casi no hablamos de ello, es que invertimos aquí, pero no invertimos en la eternidad. Y es un tema que casi no se toca, es una pregunta que casi los jóvenes ni se la hacen, porque quizás piensan, como yo un día también pensé, que aquí en la tierra acababa todo, y no es así. No hay nada más hermoso que invertir en la eternidad, que es lo que va a quedar para siempre. Si tú un día tienes la oportunidad de conocer al Señor como tu Señor y Salvador, te vas a dar cuenta que la vida no termina aquí. Dios nos ha creado eternos, nos ha hecho eternos, pero algunos vamos a ir a esa vida eterna, esa vida de calidad con Cristo, y otros para condenación. Eso no lo digo yo, no lo dice una iglesia, no lo dice una religión, lo dice la palabra de Dios. Y el Evangelio en general, la palabra de Dios en general, consiste todo en, permíteme leerlo, en la puerta estrecha. En Mateo capítulo 7, mira lo que dice la palabra de Dios, Jesús hablándole a la gente, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. El versículo 14 del capítulo 7 dice: porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Aquí me llama mucho la atención que la puerta ancha, dice la palabra de Dios, muchos entran por ellas. O sea, mucha gente se va a perder, lo dice ya la palabra de Dios. Mucha gente va a rechazar a Jesús, si es que no lo están rechazando ya. Hacen sus planes, que no es malo, hacen su vida, pero no tienen un concepto de lo que es Dios, lo que es el Salvador, lo que hizo Cristo en la cruz, y cada uno lleva su vida como bien le parezca. Pero algo que me llama bastante la atención, después dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. La vida de Dios, entonces, lo que está diciendo bien claro es que pocos los que se van a salvar. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Dios lo sabe, obviamente, pero se van a salvar las personas que un día recibieron a Cristo en su corazón y tuvieron la oportunidad de experimentar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Cristo entra en tu corazón. Y lo hermoso en la vida cristiana, y lo hermoso es que Dios transforma tu vida de adentro para afuera. Mientras la religión solo te disfraza y te hace cambiar por fuera, pero Cristo empieza a cambiar de adentro, empieza a hacer una obra a través del Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a entrar en la introducción del tema de ahora: 5 principios para una vida con Dios. Escúchame, joven, tú que me estás escuchando de repente en la televisión, en tu casa o en donde te encuentres. 5 principios para una vida con Dios. El primero es que vivamos conforme a su palabra. Y para ello vamos a hablar del Salmo. Vamos a buscar el Salmo 119. El Salmo 119, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sabes? No hay nada que tú y yo podamos hacer para que seamos limpios. Solamente la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz nos limpia nuestras vidas, nos limpia nuestra alma. Solo eso lo puede hacer el Señor Jesús. Por eso murió en la cruz, por ti y por mí. Entonces la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Acá específicamente está hablando del joven. Es con guardar su palabra. Pero ¿qué significa guardar su palabra? En Apocalipsis, el capítulo, si me permites, en el capítulo 1, versículo 3, que es conocido por muchos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee, los que oyen su palabra y la guardan. Los que leen, los que oyen y la guardan. Guardar es obedecer a la palabra de Dios.
Guardar es tener el temor y el respeto a Dios, no un temor de miedo, sino un respeto a Dios, de que Dios existe y todo lo que dice Dios es lo que Él en su voluntad quiere que cada uno de nosotros, los que decimos ser cristianos, buscamos el hacer su voluntad, el agradar a Dios, porque hay cosas que verdaderamente no le agradan a Dios y deberíamos de preguntarnos como jóvenes, ¿esto lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Aparentemente nosotros podemos decir estamos en buen camino, pero muchas veces no es así. Entonces, un primer principio es que vivamos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Esta palabra de Dios es la palabra de Jesús. Esta es la única profecía, la única autoridad para con el hombre. Todo lo que está escrito es lo que Dios ha querido revelar al hombre. Lo que no está escrito, y vamos a especulaciones, a otras cosas, eso son secretos que le pertenecen a Dios. Pero Dios es tan sabio que todo lo que ha puesto en su palabra es para que nosotros podamos encaminarnos a buscar una vida consagrada a Él. Todas las respuestas que tengamos en nuestro corazón están escritas aquí en la palabra de Dios. El segundo principio es cuál es la fuerza verdadera. ¿Cómo podemos tener una fuerza verdadera para el joven? Y eso está en 1 Juan, el capítulo 2. Si me permites ir a 1 Juan, capítulo 2. Mira lo que dice en el verso 13, el 13, la segunda parte. Dice, os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Sabes? Hay una fuerza espiritual que siempre nos lleva al mal, que siempre nos quiere arrastrar y hasta nos quiere matar. Dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, vino a hurtar, matar y destruir. Y tú como joven no te das cuenta, pero hay una lucha espiritual en la vida de cada joven, en la vida de cada persona, lo que ellos quieren lo que Él quiere es destruir tu vida. Y no te dejes porque cuando tú estás en Cristo, dice la Biblia que con Él somos más que vencedores. Ya tú no luchas solo. Quien lucha por tu vida es el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que todos los que vienen a Él, el Señor no lo rechaza. Entonces, nuestra vida, vivir con esa fuerza verdadera es creyendo en el Señor y poniendo toda la confianza en Él. En Efesios 6:12, mira lo que dice Efesios 6:12. Estamos leyendo párrafos nomás de la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Como te digo, nuestra lucha es espiritual. No es material, no es física, no lo vemos. Pero ahí está el enemigo siempre atacándonos. De repente dándonos malos deseos, de repente diciéndote como joven que eres, ven, diviértete aquí, no va a pasar nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hagas caso a esos pensamientos, no hagas caso a esas voces. Tú tienes que saber que hay un Señor, un Todopoderoso, tu Padre. Él quiere ser tu Padre para que tú puedas buscarlo de corazón al Señor y Él te va a dar las fuerzas para que tú puedas decidir siempre irte por el camino del bien. Dios es tan grande y maravilloso que nos ha dado libre albedrío, pero sabemos las consecuencias que nos acarrean dependiendo de lo que vayamos a aceptar o al camino que vayamos a escoger. Como te dije de un principio, ¿no? Si es la perdición o es la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, la primera era vivir conforme a su palabra de Dios. Nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra, así como nos alimentamos físicamente, leer la palabra de Dios para ir creciendo y madurando en las cosas de Dios. Lo segundo es saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. La tercera es honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que muchas veces a los jóvenes siempre nos dicen, los padres, los profesores del colegio, de repente los tíos, obedece a tu padre, obedece a tu madre. Pero algo maravilloso, acá el Señor cuando te dice honra a tu padre y a tu madre, mira lo que quiero que leas en Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 3, 6, del 1 al 3. Mira lo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y algo maravilloso en el tercero, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué maravilloso. ¿Tú quieres seguir viviendo muchos años aquí en la tierra? Obedece a tus padres. Acá hay un mandamiento con promesa. Y Dios no es hombre para que se equivoque, ni hijo de hombre para que mienta. Dios lo que dice en su palabra, Él lo cumple. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos prometer y no cumplir. Pero Dios, todo lo que está en su palabra, Él lo cumple y se hace. Entonces, acuérdate, honra, obedece a tus padres y tendrás
larga vida y todo, dice aquí, te irá bien. ¿Habrán problemas? Sí. ¿Habrá dificultades? Sí. Pero todo tiene un propósito y un porqué pasan las cosas. Pero acá ya hay una promesa que todo te va a ir bien. Tú que estás buscando una profesión, que todavía no la has terminado, o ya estás trabajando en lo que has estudiado, para que te vaya bien, obedece a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí no tiene que ver con que soy menor de edad y voy a obedecer a mis padres, o ya me independicé. No tiene que ver nada de eso. La palabra de Dios da el mandamiento, es un mandato que el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de bendición, también de bendición para otros, para que puedas contagiar a otros, de que tú tienes una vida no solamente consagrada al Señor, sino una vida buena, porque todo te va a ir bien. Aquí dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que el cuarto principio es: guarda su palabra en su corazón, que ya lo hemos tratado un poco. 119:11 del Salmo. Permíteme ir al Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabes? Cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú obedeces y recuerdas todo lo que dice la palabra de Dios, te va a evitar a que metamos así la pata, como se dice, y no vayamos a tener problemas que después tengamos que lamentar. Muchas veces las cosas que hacemos no es porque Dios lo ha dado, no es porque Dios lo quiso así, sino son nuestras propias consecuencias de las actitudes que tomamos, de los pasos que hacemos cada día. Cuando tú das un mal paso porque no has tenido en cuenta a Dios y te vienen tales cosas, es por las mismas consecuencias de uno, es por la misma consecuencia del joven, que él tuvo en poco el consejo de Dios, que ni siquiera un día o en la semana o en el mes no tuvo consideración de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabia. Y si no la leemos, vamos a tener muchas consecuencias y vamos a tener muchos problemas. Y es lo que Dios no quiere. Dios creó al joven para cosas maravillosas. Tú puedes ser un buen profesional siempre y cuando tengas a Cristo en tu corazón. Tú puedes tener un buen oficio siempre y cuando tengas a Cristo en tu corazón. Vas a hacer cosas maravillosas que la gente se va a quedar sorprendida, porque los que somos hijos de Dios, verdaderamente recién podemos hacer buenas obras. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, recién podemos lograr nuestras metas y objetivos, pero conforme a lo que Dios dice en su palabra. El quinto principio es: ten en cuenta a Dios en todos tus caminos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros decimos: esto voy a estudiar, o para tal fecha me voy de viaje, pero le hemos consultado a Dios, le hemos tomado en cuenta a Dios. Quizás como jóvenes estamos tan apurados, estamos tan ansiosos de hacer muchas cosas, pero no le consultamos a Dios, no doblamos rodillas y no le decimos: Señor, por favor, quiero saber si esta profesión o aquello o cual cosa que voy a hacer es conforme a tu voluntad. Si es así, confírmalo, cerrando puertas, oportunidades, o abriendo las oportunidades y abriendo las puertas. Lo que sí te digo por experiencia propia y por lo que dice su palabra de Dios, todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Nunca te olvides eso. Todas las cosas negativas que tenemos cada día, Dios lo va a ir quitando. Yo escucho muchas veces que los jóvenes, cuando uno se convierte a Cristo, el primer comentario es: ya eres cristiano, entonces ya no tomas, no fumas, no bailas. La vida cristiana no consiste en eso. Cuando Dios te salva, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, como te dije de un principio, empieza a transformar tu vida de adentro para afuera, empieza a sacarte cosas que no te convienen. Dice el apóstol Pablo que todo me es lícito, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y es verdad. Dios te pone en tu corazón, en tu vida, cosas que tú tienes que hacer porque a Dios le agrada. Y hay muchas veces que nosotros damos las espaldas al Señor. Muchos problemas nos metemos nosotros, muchos nos ahogamos hasta en un vaso de agua. ¿Pero por qué? Porque no hemos buscado la voluntad de Dios. Sabes, cada día que despertamos es una nueva oportunidad que Dios nos da. ¿No te has puesto a pensar? No es una obligación despertar cada día y decir: yo tengo que despertar porque así es. No, cada día que despertamos es por voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo en ese día que Dios te da? Dios, cuando despertamos, seguimos en este sistema, seguimos en este mundo. Dios está dando oportunidades para dejar huellas y buenas huellas. ¿Sabes? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es como unos lentes que te pones que están a tu medida, y ves el mundo maravilloso y ves al prójimo de otra manera. Te da ganas de corazón de ayudar, de servir al prójimo, de amar al prójimo. Y eso es lo que tenemos adentro: el odio, el rencor, resentimiento, aún en las familias, en los padres, en los hijos, en los vecinos. Eso que lo tenemos arraigado desde que nacemos, Dios empieza a transformar nuestra vida y nos empieza a quitar todas esas cosas. Por eso yo te digo que la vida cristiana no es una religión, es una relación personal con Él.
Cada día, joven, búscalo al Señor, y aún cuando si eres soltero, Dios te va a dar la pareja que necesitas. Dios también respeta aún tus gustos. No te va a dar una persona que a ti no te agrade. Él va a respetar tus gustos. Pero también un consejo que te doy tanto al hombre como a la mujer, al joven, es que busquen una pareja conforme también a la voluntad de Dios, que tenga temor, que ame a Dios de todo corazón, y tú vas a tener una familia maravillosa, una familia conforme a lo que Dios ha puesto en su palabra, porque Dios creó el matrimonio también, Dios creó la familia. Ahora muchas veces se conviven, muchas veces mucha gente ahora convive y ya no se casan, pero están rompiendo muchos principios, y es porque la ignorancia de no haber leído la palabra de Dios, porque Dios sí instituyó la familia. Dice la palabra de Dios que, por tanto, cuando uno llega al Señor, cuando uno busca una pareja y se van a casar, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Quiere decir que el hogar lo creó Dios y es voluntad de Dios. No convivas porque los demás conviven, porque eso termina mal. Lo que mal hacemos, mal acaba. Eso te lo digo por experiencia personal, y porque también la palabra de Dios, cuando tú empiezas a estudiar los libros, los evangelios, y empiezas a estudiar el Antiguo Testamento y ves a los profetas, ves a personas que han sido levantadas por el Señor y aún así han cometido errores, aún así siendo cristianos a veces nosotros cometemos errores, pero después viene al decir, pero ¿qué he hecho, Dios mío, perdóname? Nuestras reacciones. Lo lindo y lo hermoso es que Dios nos hace reaccionar. Ya no estamos a la deriva de qué hacemos, qué no hacemos. Cuando estamos en Cristo en nuestro corazón, sabemos verdaderamente cuál es nuestra mano derecha, cuál es nuestra mano izquierda. Pero te digo que no hay nada maravilloso que tener a Cristo y ser un hijo de Dios. Como te dije, con Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. ¿Podemos estar deprimidos muchas veces? Sí. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Van a haber problemas? También. Pero, y te diré que muchos problemas no van a ser resueltos, el solo hecho que seas cristiano, el solo hecho que seas un hijo de Dios. Pero Dios lo permite por alguna cosa, por algo en nuestras vidas, pero nos da la fuerza porque no estamos solos. Podemos salir adelante, podemos decir, Dios mío, gracias. Gracias porque todo lo puedo. Ahora que estoy en ti, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La fortaleza te la da Dios. Y una cosa más te digo, quizás tú, joven cristiano que me estás escuchando, no creas que los años, o porque muchas veces hemos venido a una iglesia evangélica o cristiana, ya somos fuertes. Dice la palabra de Dios que el que crea está firme, mire que no caiga. Yo siempre digo que la vida cristiana o la madurez no es los años que tengamos con el Señor, sino la calidad de vida que tengamos cada día con el temor a Dios, leyendo su palabra, estando en oración. Eso es lo que nos va a hacer madurar. Los años nos va a quedar como experiencia, pero no nos va a hacer una fortaleza, porque hoy día yo puedo tener el dominio propio y mañana puedo estar débil y puedo caer. Pero cada día buscando su palabra de Dios, como ya te he leído, ¿no? En 1 de Juan, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nosotros tenemos que leer la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros, tanto tú, yo y todos, podamos buscar siempre al Señor. El tema de ahora fue el tema de los jóvenes, pero muchas veces decimos, ¿cómo quisiera ser joven? Porque es una linda etapa, una hermosa etapa, estamos con fuerzas, energía de seguir adelante. Pero todas las etapas en el Señor son lindas. Yo le digo a mucha gente, me cruzo con mucha gente de mayor, adulta, y yo le digo, todas las etapas son hermosas. En el Señor todas las etapas son buenas, de niño, de adolescente, de joven adulto, y ahora con la pandemia que sale este concepto de los vulnerables, ¿no? Antes no había eso, ahora dicen, este grupo es de los vulnerables, los que ya obviamente somos mayores, pero algo especial, como que nos ponen un título más, ¿no? Los vulnerables. Pero seas vulnerable o no, seas joven, seas adolescente, con Cristo estamos dando la diferencia al mundo entero. Y no importa el anhelo que tengas, Dios no te va a quitar tus anhelos, tus sueños. Si tú quieres ser un profesional, si tú quieres viajar, amén. Qué lindo que tengas ese deseo, pero vas a tener a Cristo en tu corazón, que Él te va a ir guiando. Él no te va a anular. Dios te va a bendecir en todas tus áreas, área física, área espiritual, área emocional y área social, porque Dios también nos ha creado con sentimientos, con emociones, y el de divertirse no es malo. Muchos dicen que ya la vida cristiana consiste en que tengo que estar con mi Biblia en el brazo, tengo que ir siempre a la iglesia. ¿Sabes? La vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana es hermosa. Vas a poder tener tus actividades que quieras, pero como te dije, todo me conviene, todo puedo hacer, pero, todo
Me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen para el ser humano, pero específicamente tú, joven que me estás escuchando, búscalo, Señor, de corazón. Y si tienes una edad así de joven, de adolescente, qué linda oportunidad que tengas de entregar tu vida a Cristo y te vas a evitar tantos errores que mucha gente adulta ya no puede retroceder el tiempo, porque el tiempo no se puede retroceder. Pero a ti, joven, te digo, tienes en tus manos el poder y la fuerza de ser un creyente de todo corazón, de ser un hijo de Dios de todo corazón. Y no te estoy hablando de religión, sino una relación personal con Dios. Eso es lo que Dios quiso para con la humanidad. Dios nos salvó, y con esto termino, con dos propósitos. ¿Sabes cuáles son? El adorarle a Dios. Él nos hizo para que lo adoremos a Él y para servirle a Él de todo corazón. Mira qué maravilloso, nos ha hecho colaboradores en las cosas del reino, qué maravilloso. Yo creo que uno se sentiría contento o le inflaría la carne si nos llaman para trabajar en el Congreso, pero qué mayor anhelo trabajar para las cosas de Dios, y esto es eterno. Somos colaboradores de Dios por gracia y misericordia, no porque tengamos algún mérito o por lo que merezcamos. Dice que Dios escogió lo más vil del mundo para hacer algo importante en el mundo cristiano a cada persona que Dios ha tocado. ¿Sabes? Nunca ha habido una persona que se ha acercado a Dios. Dios primero se acercó a nosotros. Dios ha sido el que nos amó a nosotros y nos ha cada día rescatado, cada día nos habla en su palabra de Dios que tenemos que buscarlo, que tenemos que aceptarlo, porque eso es el que nos va a llevar a la eternidad. Y dice la palabra de Dios que cuando tú ya eres de Dios, nada te va a separar del amor de Dios. Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni aún la muerte te se va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos la vida comprada. De repente mañana no despertamos, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, te digo algo. Todos los que mueren en Cristo cierran sus ojos aquí en la tierra, pero cuando los abren ya están en la presencia de Dios. Esa promesa está en la palabra de Él, que ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. No te olvides, acá cierra los ojos, pero si los abres ya estás en la presencia del Señor, porque no han sido tus méritos ni tus fuerzas, sino la fe que has puesto en Cristo Jesús, de creer que Él es el Señor y Salvador. Para mí es un anhelo grande de que te encuentres con tu Salvador y no con tu Dios, que va a ser tu Dios juez. Ojalá que cuando despiertes veas verdaderamente a tu Salvador. Ese es el anhelo de todo corazón, quien te haga un servidor. Que Dios te bendiga.